Cuando recuerdo mi infancia en Armenia, en los años 1870, recuerdo a mi padre, que ejerció una influencia determinante sobre toda mi vida. Su reputación como narrador y poeta se extendía entre los habitantes de numerosas comarcas de Transcaucasia y de Asia Menor. Sus relatos maravillosos y misteriosos hicieron crecer en mí el deseo de parecerme a los héroes de sus leyendas y favorecieron en mi esencia la aspiración a un elevado ideal. Cuando a los 10 años iba a la escuela griega, mi abuela me advertía: en la vida, jamás hagas nada como los demás, haz algo que nadie hace, o bien no hagas nada en absoluto, solo asiste a la escuela. Fui elegido para cantar en el coro de la Catedral Ortodoxa Rusa de Kars. El arcipreste me consideraba como un muchacho particularmente dotado. Aconsejó a mi familia que me destinaba al sacerdocio, que estudiara también medicina. En su opinión, las obligaciones del sacerdote iban a la par con las de médico, porque el cuerpo y el alma están ligados. Les propuso que me retiraran de la escuela, porque estaba perdiendo el tiempo. Él fue mi primer maestro, y para ciertas materias me confió a otros profesores. Personalmente, yo soñaba con una especialidad técnica. Desde mi más temprana edad, me gustaba fabricar y reparar todo tipo de cosas en el taller de mi padre. Muy pronto, hasta empecé a tener mi propia clientela. Mi padre no tenía sentido para los negocios. Decía que había que amar el trabajo por el trabajo mismo y no por la ganancia. El joven Gurdjieff es testigo de fenómenos sobrenaturales que le llevan a interrogarse sobre el sentido y la razón de la vida. Tratando de encontrar respuestas a sus preguntas, busca personas que puedan contestarlas y lee todos los libros que encuentra. Fui en peregrinaje a Echmiadzin, la ciudad santa de los armenios. También visitaba numerosos lugares santos de diversas creencias. Me apasionaba la arqueología y exploré las ruinas de ciudades desaparecidas. Mis investigaciones me convencieron que existía verdaderamente algo de lo que los hombres de otras épocas tenían conocimiento, y que este conocimiento olvidado podría haber sido conservado en el seno de ciertas comunidades. A la edad de 22 años, Gurdjieff se instala en Tiflis, la capital de Georgia. Participa como intérprete en el proyecto de construcción de una vía férrea que atraviesa los valles del Cáucaso.
las autoridades locales le ofrecen importantes comisiones para que el trazado de la línea pase por su ciudad. De esta manera, obtiene un pequeño capital para emprender su primer viaje importante. Atraviesa Siria vestido como tártaro del Cáucaso. En Jerusalén, se gana la vida mostrando la ciudad a los extranjeros, particularmente a los rusos. Mis investigaciones me condujeron luego a Egipto, donde continué ejerciendo el oficio de guía. Durante mis horas libres, buscaba comprender las intenciones de los hombres que habían erigido esos monumentos y el sentido que nos transmitían a través de miles de años. Al pie de las pirámides, conocí al profesor de arqueología Skridlov, poseedor de un pensamiento científico riguroso, y a su amigo, el príncipe Lyubovetsky, que se consagraba al estudio de las religiones. Como ellos, yo me interrogaba sobre el sentido profundo del ser y el propósito de la vida. Posteriormente, los tres conformamos el núcleo de la cofradía de los buscadores de la verdad. El interés que teníamos en común creó entre nosotros un verdadero lazo. Cada uno de nosotros estudiaba según los métodos de su propia disciplina. Pero muy pronto llegamos a la conclusión que para alcanzar nuestro objetivo teníamos que compartir nuestras experiencias con otros buscadores. Algunos van a los monasterios en los que todavía se practican ritos que se remontan a los orígenes del cristianismo. En Constantinopla, Gurdjieff visita las cofradías de las distintas órdenes de derviches. Visité la Meca y Medina con esperanza de dilucidar algunas preguntas que consideraba esenciales. Pero no encontré respuestas. Me di cuenta de que era en Bukhara, donde se concentraron desde el principio todos los elementos de la doctrina secreta del Islam. Ahí decidí aislarme completamente para meditar seriamente sobre mi situación y mi conducta futura. Comprendí entonces que solo el pensamiento contemplativo que viene del subconsciente podía permitirme encontrar las respuestas a las preguntas que me atormentaban.
trabajé sin descanso en la búsqueda de la verdad objetiva, solo o dentro del grupo de buscadores de la verdad, hombres de la más alta cultura. Para hacer frente a las condiciones materiales necesarias para mis estudios, abrí un taller ambulante de reparaciones que tuvo mucho éxito en la región transcaspiana. Sirviéndome de todos los medios experimentales puestos a mi disposición por la civilización contemporánea, particularmente la ciencia del hipnotismo, constaté que 3 tipos de asociaciones se desarrollan simultáneamente en el hombre: el pensamiento, el sentimiento y el instinto motor. En aquel entonces era capaz de tratar por medio de la hipnosis enfermos mentales, alcohólicos, toxicómanos. También podía aliviar el dolor. Pasan muchos años llenos de aventura, riesgos, encuentros y tragedias. Algunos abandonan, otros mueren de manera accidental. Yo mismo fui gravemente herido en varias oportunidades. En esos viajes de descubrimiento había tanto que aprender durante el trayecto como a la llegada. En el transcurso de una peligrosa expedición al corazón del Asia Central, me puse en contacto con una cofradía universal, cuyos miembros, fuera cual fuere su religión, estaban unidos por el Dios verdad. Todo es uno, solo cambia la escala. En lo infinitamente pequeño encontramos las mismas leyes que en lo infinitamente grande. Desde las primeras épocas de la humanidad, todas las religiones han dicho y afirmado que el hombre ha sido creado por Dios a su imagen. El hombre lleva en sí mismo una estructura que tiene la posibilidad de engendrar y de manifestar las propiedades de la naturaleza divina. Compartir con mis contemporáneos mis investigaciones sobre las posibilidades dadas por el Creador.
Para estar libre de preocupaciones materiales, Gurdjieff emprende todo tipo de negocios. Se ocupa de la explotación de la pesca, de pozos de petróleo. Pero el oficio que prefería, por encima de todo, era el de comerciante de alfombras y antigüedades, que además de ser muy rentable, me dejaba mucho tiempo libre y me permitía escoger dónde vivir. Al mismo tiempo que proseguía con mis investigaciones sobre el inconsciente, dirigía varios grupos muy interesados en este tipo de experiencias. Después de 4 o 5 años de trabajo incesante, liquidé todos mis negocios y fui a instalarme en 1912 en la ciudad de Moscú. Ahí dicté varias conferencias que atrajeron a numerosos intelectuales y científicos. El hombre es una organización compleja. Según ciertas enseñanzas orientales, el hombre se asemeja a un coche, compuesto de un carruaje, un caballo y un cochero. El carruaje corresponde al cuerpo, el caballo a las emociones y deseos, el cochero al pensamiento. Pero el pasajero sentado en el coche, en lugar del amo, que encarna la conciencia y la voluntad, no es hoy más que el primero que pasa. Llevado de amo, el hombre contemporáneo está bajo la tiranía de un cochero, medio dormido, medio ebrio, perdido en sus sueños. El caballo crece como un huérfano maltratado y está dispuesto a entregarse a cualquiera que le haga la menor caricia. En cuanto al carruaje, previsto por la naturaleza para rodar sobre caminos llenos de baches, se ha ido adaptando poco a poco a las calles de la ciudad, de manera que cuando se sale de su recorrido habitual, corre el riesgo de romperse al primer bache. Solo en la medida en que un hombre comience a comprender que no tiene el más mínimo poder sobre sí mismo, debido a la ausencia de un yo permanente, podrá, quizás, a través de grandes esfuerzos, acceder a sus posibilidades de desarrollo. Di entonces los primeros pasos para la creación de un instituto destinado a poner en práctica, en la vida de los hombres, todo lo que había comprendido. Piotr Uspensky, gran viajero y escritor, reconoce en Gurdjieff a un interlocutor capaz de responder a las preguntas universales en una forma nueva y original. El gran conocimiento se transmite sucesivamente de una época a otra, de un pueblo a otro. La verdad es conservada en escritos simbólicos y leyendas, bajo la forma de costumbres y ceremonias, en el mensaje secreto de la danza, la música o la escultura. Gurdjieff pone a prueba a aquellos que desean conocerlo. Cita en un café de dudosa reputación al joven compositor Tomás de Hartmann, quien arriesga así su prestigio de oficial de la Guardia Imperial. De Hartmann, fascinado por la intensidad de la presencia de este extraño caucasiano, decide formar parte con su esposa Olga del grupo que se reunía en San Petersburgo. A principios de 1917, ante la degradación de la situación política, Gurdjieff abandona Moscú con su joven esposa y va a visitar a su familia en el Cáucaso. Con mi padre, que tenía entonces 82 años, retomé las conversaciones de mi infancia. ¿Tiene el hombre un alma
y es esa alma inmortal. Él me lo explicó así: el hombre nace con una propiedad gracias a la cual ciertas experiencias elaboran en él, en el curso de su vida, una sustancia muy fina, capaz de adquirir una vida casi independiente del cuerpo físico. Después de la muerte, ella no se descompone al mismo tiempo que el cuerpo físico, sino más tarde, cuando se ha separado de él. Varios compañeros se unen a Gurdjieff en su exilio en el Cáucaso. Entre ellos el doctor Sterval, Piotr Uspensky, Tomás de Hartmann y sus familias. Se inicia entonces una vida en común de una gran intensidad. Creaba a mi alrededor las condiciones para que cada uno recordara el sentido y la meta de su existencia por medio de una fricción inevitable entre su conciencia y la manifestación automática de su naturaleza. Pronto los acontecimientos políticos tomaron tal forma que no solo trabajar, sino incluso vivir, se convertía en un problema. Nunca podía tener uno la seguridad de estar vivo al día siguiente. Para escapar a este infierno, organicé una expedición científica, cuya misión oficial era la búsqueda y el estudio de los dólmenes del Cáucaso. Tuvimos que caminar 2 meses, acompañados por el frío y el hambre, para atravesar los pasos casi infranqueables de esas montañas salvajes. Me acosaba una inquietud permanente por mis allegados, tanto por aquellos que me habían seguido, como por los que habían permanecido en el caos. Extenuados, llegamos por fin a orillas del Mar Negro. A principios de 1919, llegan a Tiflis, donde todavía reina una calma relativa. Gurdjieff decide abrir ahí su Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre. Conoce al pintor y decorador de teatro Alexandre de Salzman y a su esposa Jeanne, profesora de danza. Alexandre de Salzman ilustra el programa del instituto en forma alegórica. Saber, ser, comprender. El alcalde de Tiflis prometió encontrarnos un inmueble digno de una institución que se proponía estudiar el arte del movimiento, la música, la pintura, en su relación con la ciencia objetiva. En un local provisional empezó a cobrar vida un trabajo sobre sí mismo desde muy temprano en la mañana hasta avanzadas horas de la noche. Esperaba poder crear y representar en el Teatro del Estado el ballet La lucha de los magos, que ya tenía proyectado realizar desde Moscú. Alexandre de Salzman prepara los decorados y diseña el vestuario. Tomás de Hartmann compone la música.
Jean de Salzman, con sus alumnos, estudia la coreografía creada por Gurdjieff. Las dificultades de la vida se acrecentaron aún más, por lo que decidí no seguir malgastando mi tiempo y energía, liquidar todo en Tiflis, cruzar la frontera y establecerme en algún otro país. Es en Constantinopla que Gurdjieff desembarca en 1920, acompañado de unas 30 personas, y abre un nuevo instituto en condiciones bastante precarias. Uspensky recuerda: fue una época muy interesante. Juntos nos paseábamos por los bazares y barrios antiguos de la ciudad. La cantidad, sino en la calidad. El trabajo tendrá valor solo cuando un hombre se entregue hasta el límite de su posibilidad. Como la escritora Catherine Mansfield, cualquiera de las personas que vivieron en el Prieuré habría podido inspirar una hermosa novela. No cargábamos con el peso de ninguna consideración mundana. Una vez dentro, todo lo que tenía que ver con la vida privada o con la situación social no tenía ninguna importancia. Aquí no hay rusos, ni ingleses, judíos, ni cristianos. No hay sino personas que persiguen una misma meta, devenir capaces de ser. La meta principal de nuestro trabajo práctico es alcanzar un estado de conciencia mucho más sensible, descubrir una nueva atención, específicamente aquella que se ha liberado de ese fenómeno automático e inconsciente que llamamos identificación. Organizaba conferencias casi todos los días. En ellas exponía cierta información indispensable de asimilar para emprender un trabajo sobre sí mismo. Es posible estudiar de una forma exterior el sol, la luna, pero el hombre tiene todo dentro de sí. Usted tiene dentro de sí al sol, a la luna, a Dios. Usted tiene la vida en su totalidad. Georgi Ivanovich hace practicar ejercicios cada vez más complicados. Los movimientos, su secuencia, se enseñan con precisión y llaman al desarrollo de la atención. Cada gesto es sentido como una nota diferente, distinta de nosotros mismos y del mundo. Georgi Ivanovich sigue de cerca las fluctuaciones de nuestro estado interior. Según dicho estado, su comportamiento puede variar de un momento a otro. En cada ocasión, nos asombra el hecho de que siempre logra hacerlo con los medios a su alcance. Por muy poco dinero, adquiere la estructura de un hangar de la Fuerza Aérea para montarlo en el parque del Prieuré. Todo hombre
puede hacer cualquier cosa que otros pueden hacer. El genio, el talento, nada de eso tiene sentido. El secreto es sencillo, hacer las cosas como un hombre. Trabajar como un hombre significa que un hombre siente lo que hace y piensa por qué y para qué lo hace, cómo lo está haciendo ahora, cómo debería haberlo hecho ayer y cómo hoy, cómo tendría que hacerlo mañana y cómo en general es mejor hacerlo. Y si hay una forma mejor. La esencia del trabajo correcto de un hombre es el trabajo simultáneo de los tres centros: motor, emocional e intelectual. Cuando los tres trabajan juntos, esto es el trabajo de un hombre. Por su presencia, Georg Ivanovich nos estimula a reconocer las leyes de la naturaleza que nos recuerdan que toda vida, como la respiración, resulta de dos movimientos contrarios aunque complementarios: expansión y contracción, evolución e involución, trabajo intenso y picnics inesperados. El sábado, día de descanso, las mujeres van al baño turco. Una antigua cava se transforma en sala de vapor y se excava una piscina en la roca. Por la noche, durante la cena, se cuentan historias que nos hacen reír. Con sorprendente ingeniosidad y destreza, Alexandre de Salzmann transforma en vitrales las estructuras metálicas de un viejo invernadero del Prieuré. Como dice Georg Ivanovich, la mano sigue al pensamiento, y si el pensamiento está activo, la mano puede ir casi tan rápido como el pensamiento. De esta forma, gracias a un trabajo ininterrumpido que se prolonga en ocasiones hasta tarde en la noche, el Study House se concluye en pocas semanas. Cuando el hombre, en un estado de calma, reconoce su casi completa nulidad, puede practicar la observación de sí y el recuerdo de sí durante un tiempo determinado. Al conocerse a sí mismo, conocerá su estructura interior, podrá ver. El ejercicio del stop permite salir del círculo del automatismo innato. El movimiento que ha sido iniciado es interrumpido por una orden exterior. El cuerpo se inmoviliza y se fija en el momento del paso de una postura a otra. Al percibirse a sí mismo en esa postura desacostumbrada, un hombre se mira desde nuevos puntos de vista y puede pensar, sentir y conocerse de un modo nuevo.
periodistas que asisten a estas presentaciones dan interpretaciones fantasiosas del sentido de este trabajo orientado hacia la conciencia, y algunos presentan a Gurdjieff como un charlatán. Gurdjieff logra hacer venir a su madre, hermana y a otros miembros de su familia que habían sobrevivido a las masacres en Armenia, y los instala en el Paradou, una dependencia del Prioré. 2 veces por semana tiene que ir a París para ocuparse de sus negocios. Para aportar una solución duradera al problema financiero del Prioré y poder consagrarme por completo a la enseñanza de las ideas, decidí hacer una gira por América del Norte con mis alumnos. Observando cuán molestos se sentían los participantes ante la presencia de espectadores extraños, decidí prepararlos para dar varias representaciones públicas en París antes de embarcarnos. Georg Ivanovich da prueba de una paciencia y delicadeza tales que despierta un sentimiento de respeto hacia él. Podemos sentir su fuerza plena de bondad que nos sostiene sin cesar. Una fuerza que podría pesarse. Sentimos que habría podido dar 1000 veces más si fuésemos capaces de recibirla. A fines de 1923, se hicieron varias presentaciones en el Teatro de los Campos Elíseos en París. Estas representaciones fueron muy apreciadas, pero Georg Ivanovich nos enseña que en este trabajo no se debe pensar en los resultados, ni esperar alabanzas o estímulos. El trabajo en sí mismo es una meta. Al final de las presentaciones, se organiza una gran celebración de Año Nuevo en el Prioré, con muchos invitados y regalos para todos los niños. Menos de 2 semanas más tarde, desembarcaba en Nueva York, sin un centavo en el bolsillo, con un elenco de 46 personas, la mayoría de las cuales, al igual que yo, no hablaba inglés. Fuimos calurosamente recibidos por Alfred Orage, a quien yo había confiado la tarea de reunir a las personas interesadas en mis ideas. En esta ciudad donde reina el dios dólar, la ley seca y la moda del foxtrot, Gurdjieff no pierde el tiempo. Solo 10 días después de su llegada, sin ninguna preparación previa, presenta en el teatro una primera demostración de movimientos. En estas condiciones difíciles, viajan a Filadelfia y a Boston para presentar allí su trabajo. Gurdjieff es invitado a presentarse en un gran teatro de Chicago. Su notoriedad es cada vez mayor hasta una última presentación en el Carnegie Hall de Nueva York.
El trabajo sobre sí no necesita nada externo, solo es necesario lo interno. Pero externamente se debe desempeñar un papel en todo. Externamente, el hombre debe ser un actor. Cuando sus alumnos regresan a Francia, él prolonga su estadía y abre una rama de su instituto en Nueva York, de la que Alfred Horage será responsable. Debemos siempre partir de nosotros mismos, tomarnos a nosotros mismos como ejemplo, porque no podemos ver al otro a través de la máscara que lleva. Solo si nos conocemos a nosotros mismos, podemos ver al otro, porque interiormente todos los hombres son iguales, los otros son como nosotros, tienen las mismas buenas intenciones de ser mejores, pero no pueden. Gurdjieff regresa al Priorat en junio de 1924, acompañado de nuevos miembros de los grupos americanos decididos a poner en práctica sus ideas. Un mes después de mi regreso, mi infortunado cuerpo físico se lanzaría con mi automóvil directamente contra un gran árbol. Me llevaron al Priorat, donde permanecí en coma durante 5 días. Exteriormente, me esforzaba siempre por parecer tranquilo, para no inquietar a mis allegados, sobre todo a mi esposa y a mi madre, quienes a pesar de estar ambas gravemente enfermas, se habían dedicado por entero a curarme. Algunos meses más tarde, regresó toda la fuerza a mi consciente, puesto que cuando estaba pletórico de fuerza y salud, no llegué a introducir prácticamente en la vida de los hombres las verdades que he elucidado para su bien. Es necesario que antes de mi muerte, cueste lo que cueste, llegue a hacerlo, al menos en teoría. Con esta decisión tomada el 1 de enero de 1925, comencé ese mismo día a dictar, porque todavía estaba tan débil que no podía escribir. Escogí como tema acontecimientos a la escala del universo y como héroe principal al gran Belcebú en persona, lo que no dejará de suscitar hacia mí la hostilidad de mis futuros lectores. Mi vieja y siempre venerada madre murió de una larga enfermedad y algunos meses más tarde falleció mi esposa, a la que amaba con un amor único y sincero. Ahora estas dos mujeres, únicos seres cercanos a mi mundo interior, descansan una cerca de la otra en un país que tanto para ellas como para mí es totalmente extraño.
A pesar de los continuos sufrimientos físicos y morales que experimentaba, continué escribiendo sin cesar. Me dediqué a viajar para tratar de mitigar este sufrimiento con impresiones variadas y tratar de descubrir algún negocio que fuese compatible con mi estado del momento. Los viajes con Georgi Ivanovich son siempre desconcertantes. Una persona espera hacer algo y se encuentra responsable de otra cosa para la que no está capacitada. Esas son las condiciones que revelan nuestro amor propio. Escribía en el Prieuré, en el Café de la Paix, mi oficina en París, así como también en los clubs o dancings, que a la evidencia tenían una influencia benéfica sobre la productividad de mi trabajo. En el Prieuré, los niños de la familia de Gurdjieff y los de los huéspedes participan en la vida de la comunidad. Tienen la responsabilidad de una pequeña huerta y se ocupan de los animales. La educación de un niño debe estar basada en el principio de que todo debe partir de su propia voluntad. Nada debería serle dado en una forma ya hecha. Uno puede solo dar la idea, guiarlo. Yo nunca enseño directamente. De otro modo, mis alumnos no aprenderían. Si quiero que un alumno cambie, me dirijo a otra persona y así él aprende. Tuve momentos muy difíciles trabajando la música con Georgi Ivanovich, recuerda Thomas de Hartmann. Captar la melodía que tocaba en el piano con un solo dedo era una especie de hazaña. Para ponerme a prueba, retomaba a menudo la melodía incluso antes de que la hubiera anotado e introducía variantes sutiles que me exasperaban. Más de 300 piezas para piano vieron la luz en el transcurso de 3 años. A principios de 1930, Gurdjieff regresa a los Estados Unidos. A partir de entonces, permanece varios meses en los Estados Unidos todos los años, sin nunca interrumpir su actividad de escritor. Durante 6 años, vivido sin la más mínima compasión hacia mí mismo, debí en todo tiempo y en todo lugar, en todas las condiciones y circunstancias, acordarme de mí mismo. Tuve que mantenerme sin desfallecer en un nivel de actividad interior de extrema intensidad, a fin de no identificarme con nada. Después de mi accidente de automóvil, estaba como muerto. He vuelto a nacer. Recuerdo cómo era antes. Mi pensamiento, mi sentimiento eran pesados, muy pesados. Ahora están inundados de luz.
Un mes después de haber terminado la primera serie de mis obras, me puse nuevamente a escribir. Escogí evocar la sabiduría de mi padre, mis primeros maestros y mis encuentros con hombres notables en el curso de mis numerosos viajes. Deseaba así poder responder a la curiosidad general sobre los contornos exteriores de mi biografía. La falta de recursos, debido a la crisis económica mundial, obliga a Gurdjieff a cerrar su instituto y a separarse de sus antiguos compañeros. En 1934, en Nueva York, donde comienza la tercera serie de sus obras, La vida es real solo cuando yo soy, se conmueve con la noticia de la muerte de Alfred Orage, pocos meses después de la de su fiel amigo Alexandre de Salzmann. En París, Gurdjieff vive ahora una existencia más solitaria. Un pequeño grupo de mujeres de letras americanas y de artistas no pierde ocasión de reunirse con él. Con su arte magistral para perturbar los hábitos, cualquier momento es bueno para hacernos comprender algo, proponernos un reto. Con una palabra, de una sola mirada, puede reducir a cenizas el famoso ambiente de la Costa Azul. No olviden nunca que un palo siempre tiene dos puntas, que el diablo puede conducirlos al paraíso y Dios directamente al infierno, que las más bellas rosas tienen espinas, que son las que le dan su valor. A partir de 1937, Jean de Salzmann reúne un grupo de jóvenes franceses, entre ellos Henri Tracol, Henriette Land, los escritores René Daumal y Lou Dietrich, cuyos libros dan testimonio de sus experiencias. A pesar de las amenazas de guerra y de la insistente invitación de sus alumnos norteamericanos para que se instalen en los Estados Unidos, Gurdjieff decide permanecer en París. A principios de la guerra, recibe a los alumnos de Jean de Salzmann en su apartamento de la calle de Colonel Renard. Las dificultades de todos y el toque de queda solo refuerzan la intensidad de los intercambios y de la cena juntos. Durante toda la guerra, sobreponiéndose a todos los obstáculos, sus alumnos van varias veces por semana a la sala Pleyel, donde Gurdjieff crea nuevos movimientos. Es un momento de libertad, arrebatado a la ocupación y al miedo. Mientras en el exterior reinan las privaciones, Gurdjieff tiene crédito en las mejores tiendas. Generosamente ofrece ayuda y reconforta a los inmigrantes rusos, a los pobres del barrio, y los sostiene a su manera. La gente, cuando viene a mi casa y ve mis cuadros, dice que tengo la peor colección de París y quizás de todo el mundo. Pero no ven que lo más importante es que yo puedo ayudar comprándole el cuadro a una persona que lo pintó con todo su corazón. El señor Gurdjieff supervisa siempre hasta el más mínimo detalle de los preparativos de la fiesta de Navidad.
En una verdadera ceremonia, como un patriarca, ofrece un regalo escogido intencionalmente para revelar un aspecto profundo del carácter de cada uno de sus invitados. No tolera que se le agradezca y hace vivir un momento inolvidable en el que el sentido de lo sagrado es compartido por todos. Con el fin de la guerra, el señor Gurdjieff vuelve a encontrar el gusto por las excursiones sorpresa. Sabe dar confianza y repentinamente hacer sentir la suficiencia, la ingenuidad o la avaricia de alguien. Representa un papel para ponernos en presencia de nosotros mismos, en presencia de nuestras debilidades, de nuestras reacciones automáticas. El señor Gurdjieff regresa a Nueva York a fines de 1948. En su café preferido donde tanto había trabajado, conoce a las personas que habían estudiado sus ideas con Uspensky durante mucho tiempo. Este último acababa de morir sin haber reanudado sus lazos con Gurdjieff desde su partida del Priorat 25 años antes. En el barco que lo trae de regreso a Francia con Jean de Salzman, el comisario de a bordo le pregunta cómo debe llamarlo. ¿Doctor? ¿Profesor? ¿Maestro? Él contesta, yo, hombre. Gurdjieff lanza una suscripción para la publicación de relatos de Belcebú a su nieto. Después de una preparación de 50 años, durante los cuales tuve que sobreponerme a enormes dificultades, considero hoy que ha llegado el momento de publicar la primera serie de mis obras. Para lograr esta tarea, necesito la ayuda de todos aquellos que han reconocido el valor de mis ideas. Quiero que esta primera serie de mis obras pueda ser dada gratuitamente a todas las personas que tengan necesidad de su ayuda. Todos los que han sido sostenidos personalmente por mis ideas tendrán la oportunidad de pagar en cierta medida su deuda y de ayudarme a cosechar lo que he sembrado. Cuando ustedes hacen algo, háganlo con todo su ser. Una sola cosa a la vez. Ahora estoy sentado aquí y como. Para mí no existe ninguna otra cosa en el mundo. Como con toda mi atención. Ustedes deben actuar así para todo.
En su pequeño cuarto, en el corazón del apartamento, el señor Gurdjieff se entrevista en privado con las personas. Da indicaciones precisas alrededor de una taza de café y ayuda a cada uno en su búsqueda personal. El apartamento es demasiado pequeño para acoger a todas las personas que desean asistir a las lecturas, a las comidas y a las sesiones de música en las que Gurdjieff improvisa en su pequeño instrumento. Todos los días el comedor está repleto. La mayoría de los invitados se aprietan hasta la entrada para asistir al ritual de los brindis a los idiotas. Para los sabios de la antigüedad, un idiota es simplemente un hombre que busca ser el mismo. Los que viven en la ilusión lo tratan de loco, de idiota. Gurdjieff crea condiciones difíciles. Frente a cada persona, es capaz de desempeñar cualquier papel, de preferencia el que cause más impacto. Bajo su mirada, las reacciones que suscita hacen vivir intensos momentos de sinceridad. Atrae siempre a los que están listos para responder a los desafíos de su exigencia hacia otras aventuras llenas de imprevistos y descubrimientos interiores. Su último viaje, durante el verano de 1949, es hacia los orígenes del hombre, a las grutas de Lascaux. Exhorta a todos a conservar un yo inmutable en todas las circunstancias y a no comportarse pasivamente como el simple pasajero de un automóvil. He trabajado mucho. Pronto se publicará mi libro. Todo el mundo podrá leerlo. Entonces me iré muy lejos, ahí donde podré descansar.